Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les habla aquí el ingeniero Oscar Valencia. Es un gusto saludarles después de mucho tiempo, esperando que se encuentren todos bien en sus casas y que todos los componentes de su familia, sus papás, sus mamás, se encuentren bien de salud. Todos ya conocen la modalidad de clases que vamos a adoptar y vamos a continuar con esta metodología bajo la cuarentena. Aún no conocemos la situación de la solución de la emergencia sanitaria en Bolivia, así que estamos tratando de tomar mecanismos más interactivos con los estudiantes, de la forma en que podamos incentivar, como les había comentado en el video anterior, la participación tanto de ustedes como estudiantes como de los docentes en todas las asignaturas. Entonces, vamos a continuar con esta metodología. Hoy nos toca continuar el capítulo número 5, que es dinámica. Nos habíamos quedado anteriormente en lo que es dinámica lineal. Vamos a continuar hoy con la segunda y tercera ley de Newton. Vamos a dar muchos ejemplos, como les había comentado. Este capítulo particularmente es un capítulo muy interesante de física. Y en esta clase tenemos el objetivo de acabar todo lo que es la parte teórica de dinámica lineal. En la siguiente clase entraremos a lo que es dinámica circular. ¿Ok? Entonces les voy a presentar mi pantalla y voy a seguir conversando. Y si tienen dudas, por favor no duden en escribir en los comentarios o pueden escribir directamente en el Google Classroom. Ok, hasta la anterior clase nos habíamos quedado en el capítulo 7, habíamos visto la primera ley de Newton y habíamos llegado hasta la definición de fuerza. Habíamos dicho que la fuerza es un vector. También habíamos dicho que habíamos definido a la fuerza como un vector y que tiene las características de un vector propiamente. Habíamos hablado de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Habíamos tratado de entender de qué se trataba la inercia. Yo les comentaba acerca de este gráfico, donde les decía que la inercia en realidad es la resistencia natural que coloca un objeto a cambiar su estado de movimiento. Recordamos un poco también de eso y habíamos hablado también acerca de los sistemas inerciales y los sistemas no inerciales. ¿Qué más? Lo que corresponde ahora es entrar a describir lo que es la segunda ley de Newton. ¿Qué es la segunda ley de Newton? Quisiera que imaginemos este escenario. Lo que siempre pregunto en las clases a los estudiantes es si han jugado alguna vez billar en el colegio o antes o después saliendo del colegio han aprendido a jugar billar. Las personas que responden que sí y que han jugado, digamos, varias veces, han debido y han logrado entender algunas reglas fundamentales del movimiento del juego. La pregunta va en el sentido porque muchas veces necesitamos experimentar la capacidad de movimiento de los objetos y una forma de experimentar el comportamiento es jugar este juego de billar. Se relaciona bastante con la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza, y es por esa razón que se presenta este gráfico acá. Ok, entonces empezando. La variación de la cantidad de movimiento es proporcional a la resultante de las fuerzas, actuando sobre dicho cuerpo y se produce en dirección en que actúan las fuerzas. El párrafo es un poco complicado cuando se lo escucha por primera vez, pero desglosando poco a poco podemos decir que la variación de la cantidad de movimiento se refiere a cuando un objeto cambia su estado de movimiento. El estado de movimiento, como recordarán, puede ser que está detenido o en movimiento a velocidad constante. Entonces, cuando un objeto está en esas dos condiciones de estado de movimiento, por la primera ley de Newton habíamos dicho que es imposible que un objeto cambie su estado de movimiento de forma autónoma. Lo que tiene que ocurrir es que para que cambie un objeto su estado de movimiento, es decir, si está en reposo, se mueva, o si está a velocidad constante, acelere, tiene que haber una fuerza resultante actuando sobre dicho cuerpo.
Eso significa principalmente que ningún objeto se mueve de forma automática. Necesita un impulso, necesita una fuerza externa o la aplicación de una fuerza resultante para que cambie a este estado de movimiento al cual queremos llegar. Y algo importante que mencionar aquí es, perdón por la pantalla, denme un momento para arreglar esto. Algo importante que mencionar aquí es que para nosotros poder llegar a la modificación de un estado de movimiento, tenemos que considerar que se necesita una fuerza. También tenemos que considerar que se produce en la dirección en que actúan las fuerzas. Esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a que cuando nosotros aplicamos una fuerza, el resultado del movimiento tiene que ser coherente con la aplicación de la fuerza. Imaginen que ustedes empujan una caja y la caja se mueve en sentido contrario al que están empujando. Eso no es coherente, ¿no? Si ustedes empujan en una dirección la caja o una caja, el resultado del movimiento coherente es que se mueva en la misma dirección. Eso es lo natural. A menos que existan otras fuerzas en sentido contrario, mucho mayores a las que estamos aplicando, el resultado del movimiento debe ser en la dirección que aplicamos la fuerza. En concreto, el resultado del movimiento es en dirección de la fuerza resultante. Ahí entra lo que es la suma y la resta de vectores. Ok, ¿de qué se encarga la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Si se han dado cuenta hasta acá, lo que hemos hecho es ver la parte teórica del concepto de dinámica o de varios conceptos de dinámica. La primera ley es la ley de la inercia, sumamente teórica. La segunda ley tiene una parte teórica, pero la parte práctica se convierte en una ecuación muy importante y esta ecuación, que es la segunda ley de Newton, me ayuda a cuantificar el concepto de fuerza. ¿De qué se trata? Nosotros podemos decir que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración resultante que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. La ecuación tan conocida que hemos visto en libros o que lo han debido ver en colegio es esta ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton se resume en una parte teórica y la parte de cuantificación se resume en esta ecuación. Fuerza, masa por aceleración. Consideramos parámetros importantes. La fuerza es un vector. La aceleración es un vector, por lo cual guardan correlación entre vectores. Y acá hay una multiplicación de un escalar que es la masa por un vector que es la aceleración. Entonces, ¿qué está diciendo esta ecuación? La ecuación dice que cuando nosotros tenemos un objeto que está acelerando es porque está actuando una fuerza. Segundo, si nosotros tenemos un objeto que pierde masa o aumenta su masa, es porque está produciendo una fuerza. Hay una directa correspondencia entre la aceleración y la fuerza, y la masa y la fuerza. A mayor aceleración, mayor fuerza. A mayor masa, mayor fuerza. ¿Qué significa? Para llegar un objeto a una aceleración muy grande, necesito una gran fuerza. Para mover un objeto de masa muy grande, necesito una gran fuerza. Esa es la correspondencia directa de esta ecuación de la segunda ley de Newton. Podemos decir también que todo objeto sometido a una fuerza, a esta fuerza de acá, experimenta una aceleración en la misma dirección y sentido que actúa la fuerza, por la correspondencia vectorial, y de módulo proporcional al módulo de la fuerza. Su módulo es proporcional al módulo de la fuerza. ¿Qué más? Esta ecuación, por si acaso quiero resaltarla, es una ecuación muy importante. Tenemos una ecuación muy importante, ¿no? Esta ecuación prácticamente me resume la segunda ley de Newton y me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué más? Podemos decir que la segunda ley nos explica qué ocurre si sobre
sobre un cuerpo en movimiento, actúa una fuerza. En este caso estamos diciendo que para que exista movimiento o cambio del estado de movimiento debe haber una fuerza que lo produce. ¿Qué más? La fuerza modifica el movimiento. La fuerza cambia la velocidad. Puede cambiar también la masa, pero no consideramos eso en este capítulo. Los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza, ya lo habíamos dicho en la ecuación anterior, y se desarrollan en dirección de esta. Es decir, las fuerzas son causas que producen aceleración en los cuerpos. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, como en este ejemplo de acá, el objeto se pone en movimiento, acelera o desacelera también, o varía su trayectoria cuanto mayor es la fuerza, tanto mayor es la variación de movimiento. Ok, esta ecuación es muy importante en este capítulo. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es la masa. Nosotros tenemos un concepto muy arraigado de lo que es masa. Podemos considerar en el lenguaje común que la masa es una representación de un objeto físico, visible, que incluso podemos sentir y tocar en la realidad. Pero vamos a acelerar un poco más ese concepto. El concepto de masa en lo que es física se considera como una medida de la cantidad de la materia que posee un cuerpo o un objeto. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos. Se refiere a que es una propiedad intrínseca debido a que todos los objetos que existen en la realidad tienen que tener una propiedad de masa. Algo que no conocemos, y lo vamos a llevar acá, es que se conocen dos conceptos de masa. El primero es la masa inercial, que está acá, y la masa gravitacional. Ahí un poco estamos ampliando el concepto de masa, no estamos hablando de una masa inercial y estamos hablando de una masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el sistema internacional ya lo sabemos, lo hemos visto en el primer capítulo, porque teníamos que memorizar las unidades de masa en el sistema internacional. Sabemos cuáles son, es el kilogramo, y esta acá es minúscula por si acaso. Sabemos también que es una magnitud escalar. ¿Qué más? La masa inercial de la partícula mide la resistencia de la partícula a cambiar su estado de movimiento. Hace un momento hablábamos de lo que es el concepto de masa inercial. Específicamente el concepto de masa inercial se refiere o está relacionado a lo que es el principio de inercia de la primera ley de Newton. ¿Cuánta resistencia opone un objeto a cambiar su estado de movimiento? A mayor masa, opone mayor resistencia, de eso se trata. ¿Qué más? De acuerdo a la fórmula de masa de la segunda ley de Newton, nosotros hacemos esta correspondencia. Cuando aplicamos una fuerza a un objeto, el resultado es el cambio de velocidad, es decir, movimiento, con aceleración. La masa inercial para la física clásica viene determinada por la segunda ley de Newton, dadas dos cuerpos A y B con masas inerciales, conocidas la masa A y la masa B que deseamos determinar. Es decir, ¿de qué se trata? Si nosotros conocemos una masa conocida como una masa inercial y tenemos una masa B, de la cual deseamos determinar la masa, en la hipótesis se dice que las masas son constantes y que ambos cuerpos están aislados en otras influencias físicas. De forma que la única fuerza presente sobre A es la que ejerce B, denominada fuerza de A hacia B, y la única fuerza que presente sobre B es la que ejerce A sobre B, denominada fuerza B sobre A. Perdón, la fuerza que ejerce B sobre A. ¿Qué más? Según la segunda ley de Newton, podemos aplicar estas dos ecuaciones para dos masas que estamos comparando. La idea es de que queremos llegar a esta comparación. Aplicando estas dos ecuaciones de fuerza de A sobre B y B sobre A, donde A y B son las aceleraciones, o sea,
Estamos diciendo que si yo aplico a una fuerza y produzco esta aceleración, aplico esta fuerza produciendo una aceleración, pero en sentido contrario en respecto de las fuerzas, podemos decir, un poco adelantándonos en este ejemplo, por la tercera ley de Newton, que las dos fuerzas son iguales y opuestas. Y cuando sustituyendo en las ecuaciones anteriores se obtiene la masa B, ¿cómo? Llegamos a esta ecuación. Esta ecuación me da una relación no de fuerzas, sino de aceleraciones. Yo comparo dos objetos sometidos a fuerzas en sentidos contrarios y logramos determinar que la masa del objeto B es igual a la aceleración que obtiene el objeto A sobre la aceleración que obtiene el objeto B multiplicado por la masa del objeto A. Esta ecuación me da una comparativa. Si yo hago un experimento y mido la aceleración de A y B, puedo hallar una relación de la masa A con la masa B, que es lo que estamos buscando. ¿Qué pasa acá? Cuando yo comparo dos masas respecto de sus aceleraciones, podemos decir que hay una relación de la aceleración de A respecto de la aceleración B que hace que las masas puedan llegar a ser iguales. ¿Qué me refiero? Si la aceleración de A es muy parecida a la aceleración de B, la masa de A va a ser exactamente igual a la masa de B. Masa de A y B van a ser iguales. En el razonamiento anterior se ha supuesto que las masas A y B son constantes. Aclaramos esto, ¿por qué? Porque pueden haber ejercicios donde varía la cantidad de la masa, o aumenta o disminuye, y eso se debe tomar en cuenta una velocidad de aumento de masa o disminución de masa, pero esos casos no lo estamos tomando en este capítulo. ¿Qué más? Tomamos en cuenta una consideración, ¿no? La materia no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada, dividida o recombinada. Ahora, tenemos los casos donde sí es importante considerar la variación de la masa. Por ejemplo, la masa de un cohete decrece durante su lanzamiento, un cohete espacial que es lanzado al espacio. Esos casos de variación de masa no los tomamos en cuenta. ¿Qué más? Esta comparación de masas o la forma de hallar la masa de un objeto conociendo las fuerzas y midiendo las aceleraciones, la forma de hallar esta masa se llama masa inercial, porque nosotros estamos midiendo las aceleraciones y estamos midiendo la resistencia que pone cada objeto a cambiar su estado de movimiento, y con esa comparación nosotros determinamos la masa de otro objeto a partir de una masa que conocemos. Esta forma de medir la masa obviamente que no es muy utilizada. Solamente es para casos experimentales. Ahora, la que sí nos vamos a identificar y vamos a reconocer que conocemos es la masa gravitatoria. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la comparación de una masa en una balanza, nosotros estamos considerando masa gravitatoria. ¿De qué se trata esto? La masa gravitatoria de un cuerpo es la magnitud de este cuerpo cuyo efecto observable es que este cuerpo atrae a un segundo cuerpo con cierta fuerza. Vamos a reducir un poco más este concepto. El ejemplo es el siguiente. Si nosotros tenemos no muchos objetos o nosotros mismos sobre la superficie de la Tierra, decimos que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional hacia nosotros. Es la razón por la cual nosotros estamos pegados a la Tierra y caminamos sobre la Tierra. ¿Qué más? Experimentalmente se ha observado que la cantidad de esta fuerza es directamente proporcional a la cantidad de masa gravitatoria del primer cuerpo. Es directamente proporcional a la cantidad de masa gravitatoria del segundo cuerpo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambos cuerpos. Esta ecuación de acá me dice que la fuerza gravitatoria es proporcional a las masas. Si los objetos tienen masas muy grandes, acá en el ejemplo masa 1, masa 2,
la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción gravitacional es muy grande, pero disminuye a medida que la distancia se separa entre ellos. El ejemplo que les puedo dar acá para entender es que cuando un objeto es lanzado al espacio, a medida que se va alejando de la Tierra o del centro de la Tierra, su radio va aumentando. Este radio de acá, perdón, este radio de acá es del que estoy hablando, este radio va aumentando. Este radio va aumentando. Entonces, como este radio va aumentando, la fuerza gravitatoria disminuye. Hay un punto en el cual un objeto puede estar tan alejado de la Tierra que finalmente se desprende. Esta distancia crece tanto que el objeto puede llegar a desprenderse e irse. Y de esa forma obviamente de esa forma ya no hay una fuerza de atracción gravitacional y ya no hay el efecto de la gravedad. De eso se trata. ¿Qué más? Consideramos en este ejemplo, y de acuerdo a este gráfico que les estoy mostrando, que los dos cuerpos A y B con masas gravitacionales MA y MB separados por una distancia, de acuerdo a la ley de gravitación de Newton, dice que la magnitud de la fuerza gravitatoria que ejerce cada cuerpo sobre el otro es según esta ecuación de acá. Utilizando una constante de gravitación universal, pero según esto podemos decir, dada la aceleración g de una masa de referencia en un campo gravitacional, cuando nosotros soltamos un objeto, sabemos que hay una fuerza de atracción gravitacional y el objeto acelera con el valor de la gravedad, de acuerdo al campo gravitatorio de la Tierra. La fuerza de la gravedad en un objeto con masa gravitacional es de magnitud masa por gravedad. Esa fuerza es la que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Esta ecuación anterior y la forma de determinar esta masa gravitacional es la base según se determinan las masas en una balanza. En la balanza de Romanilla, por ejemplo, la fuerza F es proporcional al desplazamiento del muelle debajo de la plataforma. Es una ley de Hooke que lo vamos a ver más adelante, y la escala está calibrada para tener en cuenta la gravedad de forma que se pueda leer la masa. Hace una conversión. Si yo sé que la gravedad es esto, y un resorte en una romanilla, por ejemplo, está calibrado para medir esta fuerza, puedo, utilizando estas dos ecuaciones, despejar la masa. Y es la forma en la cual la romanilla puede medir la masa de un objeto. ¿Qué más? ¿Cuál es la equivalencia entre la masa inercial y la masa gravitatoria? Resumiendo esta parte, podemos decir que ambas deberían ser muy parecidas a no, o por decir, deberían ser iguales, siempre y cuando la masa de un objeto, la gravedad, los campos gravitatorios y el sistema inercial lo permitan. La masa inercial es casi exactamente igual a la masa gravitatoria. Esta proporción debe ser igual a 1. Ahora, este gráfico se muestra porque podemos hacer varias diferenciaciones aquí, este gráfico en particular. ¿A qué se refiere este gráfico? El gráfico me está indicando que si yo tengo una persona que está en la Tierra y llevamos a esa persona a la Luna, les hago una pregunta. ¿En qué lugar tendrá mayor masa la persona? ¿En la Tierra o en la Luna? Y ahí surgen varias hipótesis en este momento que no lo tenemos claro. Podemos decir, o algunas personas podrían llegar a pensar que la masa en la Luna es menor que la masa en la Tierra, lo cual es falso. La masa de un objeto es la misma en la Tierra o en la Luna. ¿Qué es lo que varía? De acuerdo a esta ecuación, si yo varío la gravedad, el resultado de la fuerza de atracción, que se convierte en el peso de un objeto, también varía de acuerdo a la gravedad, por lo cual significa lo siguiente. Cuando yo tengo una persona en la Tierra y esta persona tiene un peso de 100 newtons, porque el peso es igual a fuerza y la fuerza es igual a newtons, 100 newtons, cuando yo lleve a esta persona a la Luna, ¿qué va a suceder?
debido a que el campo gravitacional de la Luna es mucho menor que el de la Tierra, la gravedad también es menor, por lo cual una persona en la Luna llega a pesar menos, porque el efecto de la gravedad es menor. No sé si han logrado ver en internet tal vez un video de una persona saltando en la Tierra y algunas misiones espaciales de personas saltando en la Luna. Cuando una persona salta en la Luna parece que se desprende del suelo y tarda más tiempo, o es como si saltaría en cámara lenta. Es por el efecto de la gravedad. Entonces, hasta ahí más o menos hemos descrito lo que es el tema de masa inercial y masa gravitacional. Y la segunda ley de Newton, ¿no? Expresamente la segunda ley de Newton es esta ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración, y necesito que memoricemos esta ecuación. Hay mucha teoría por desarrollar acá, pero vamos a tratar de avanzar. Si tienen alguna consulta o necesitan alguna aclaración, o finalmente hay algo que no es correcto, que consideran que no está correcto, que yo les he indicado en esta clase, también pongan en los comentarios, en la caja de comentarios, para aclarar algunas dudas. ¿Qué más? La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se trata específicamente de la ley de acción y de la reacción. Es como una ley de la naturaleza que nos indica que toda fuerza aplicada tiene una respuesta. Todo sentido o cambio de estado de movimiento es una respuesta. De eso se trata la tercera ley de Newton. Para contextualizar un poco más, veamos este gráfico de acá. Si ustedes ven acá, es una máquina, un émbolo de vapor. Este émbolo de vapor ebullir, está llegando a ebullir. En el punto de ebullición, aquí existe una llave de paso, por decir, que es capaz de abrir y cerrar la salida de la presión. Este mecanismo es tan sencillo como básico. ¿De qué se trata? Un automóvil en el cual tengo agua hirviendo y un paso de llave. En el momento que yo dejo hervir por mucho tiempo el agua en el émbolo y la persona acá activa el paso de llave, es decir, lo abre, la presión va a salir con tanta fuerza que el automóvil va a reaccionar entrando en movimiento. De eso se trata la ley de acción y reacción. A toda acción existe una reacción. Y este mecanismo prácticamente es una forma de lo que ha sido en su momento las máquinas de vapor. Un principio tan básico, tan sencillo, pero válido, incluso hoy en día. Entonces, podemos decir que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo o sobre un objeto, este realiza una fuerza igual, o sea, responde, pero en sentido opuesto, sobre el cuerpo que lo produjo. Una fuerza actúa y otra reacciona. Dicho de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto. Ok, voy a dar un ejemplo acá para que entendamos la tercera ley de Newton. Podemos decir cuando una persona va por ejemplo, hacia la pared y da un golpe a la pared. Obviamente la pared recibe el golpe, pero también es como que si tu mano recibiera el mismo golpe. Por esta tercera ley de Newton, si uno aplica una fuerza a una pared, la pared responde con la misma fuerza pero en sentido contrario. Lastimas a la pared, pero también te lastimas a ti. Y esa acción y reacción es instantánea. No hay un tiempo de diferencia. En el momento que tú aplicas la fuerza de acción, la fuerza de reacción se emite también en sentido contrario. Esta ley de Newton, esta tercera ley de Newton, es muy original. No es parecida ni a la primera ni a la segunda, que tal vez habían sido ya propuestas por otras personas como Galileo, Hooke o Huygens. Pero esta tercera ley de Newton
hace referencia a un conjunto lógico de leyes mecánicas muy utilizadas en la actualidad. Obviamente son leyes tan universales que actualmente no podemos ignorarlas. Prácticamente las conocemos en nuestro diario vivir. Hemos aprendido desde pequeños, desde que una persona nace. La primera vez que se cae al suelo, sabe que el suelo le puede lastimar, porque uno aplica una fuerza y el piso al caer reacciona con la misma fuerza. Eso lo aprendimos desde pequeños. Entonces, esta tercera ley de Newton se aplica a muchos sistemas mecánicos, es muy básico y universal, como les decía. Ahora, la aplicación de esto es bastante, por si acaso. Hay bastante aplicación de este principio de la tercera ley de Newton. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos prácticos. Cuando una persona o aquellas personas que han disparado un arma de fuego se han dado cuenta que hay una posición para disparar, sacan el arma hacia adelante y como que las personas se ponen detrás en esta posición porque saben que van a recibir una reacción con la misma fuerza que sale la bala del arma de fuego. Esa misma fuerza se aplica en sentido contrario hacia el arma de fuego y hacia la persona. Aquí voy a tratar de poner algunos ejemplos muy básicos o videos que pueda hallar para que se entienda. Han debido ver en internet personas que disparan un arma de fuego y al final se golpean ellos mismos. Es debido a la tercera ley de Newton, ¿no? ¿Qué más? Este ejemplo de acá es cuando una persona está en el muelle, sobre agua, en un bote una persona, y para avanzar aplica una fuerza a la persona en esta dirección a la izquierda y el muelle es como si se escondiese a la derecha y logra impulsar el bote. Lo mismo acá, una persona se impulsa aplicando una fuerza a la izquierda y este bote de acá estático responde a la derecha. Y con eso puedo comprobar la ley de acción y reacción. Si se han dado cuenta, hay muchos ejemplos sobre este tema, hay bastantes aplicaciones y llegamos a esta parte donde hay todavía una gran parte teórica, pero vamos a llegar hasta esta imagen que explica la relación de las fuerzas con las leyes de Newton. Existen diferentes fuerzas en la naturaleza, ¿no? Existe mucha relación entre las diferentes fuerzas en la naturaleza. Si se dan cuenta, aquí este gráfico es un poco gracioso. Una persona que jala un burrito, que es la portada de este capítulo. El burro reacciona por la tercera ley de Newton en sentido contrario, no quiere moverse. Pero no solamente hay una reacción física, sino tal vez una reacción emocional, ¿no? El burrito está cansado, quiere descansar, no puede caminar más, reacciona, se opone. La persona que lo jala se sorprende y dice, bueno, me voy. Finalmente no va a gastar más fuerzas, el burrito se da cuenta que esta persona se va a ir y es la persona que le alimenta, por lo cual tiene que seguirle. Entonces esta persona aplicando una fuerza diferente a una fuerza física, sino una fuerza tal vez sentimental y emocional, el burrito reacciona y camina automáticamente. Este es un ejemplo claro de la relación de las leyes de Newton con las fuerzas que pueden existir en la naturaleza y no necesariamente físicas. Por eso les había dicho que estas leyes son básicas pero universales. ¿Qué más? Aquí está un ejercicio muy básico de descomposición de fuerzas. Prácticamente no lo voy a resolver en esta clase,
lo voy a colocar como un ejercicio para nuestra práctica. Este ejercicio es un ejercicio de vectores que me muestra tres fuerzas aplicadas en tres diferentes direcciones, y esta sumatoria de fuerzas produce una fuerza resultante, y la fuerza resultante es la que me importa a mí para calcular y aplicar la segunda ley de Newton. Puedo dar un ejemplo para un poco imaginarnos esta situación. Una persona jala en 60 grados un objeto a 25 newtons. La otra persona jala a 37 grados con una fuerza de 20 newtons. Y la tercera persona jala con 10 newtons a 25 grados. Podemos decir que acá hay un objeto que las tres personas quieren. Cada uno lo quiere para sí. Pero, ¿en qué dirección realmente se moverá el objeto? Para saber en qué dirección se mueve un objeto que es jalado por tres fuerzas, necesito calcular la fuerza resultante de este sistema de vectores, y el vector resultante me va a dar la dirección en que el objeto se va a mover. Por eso este ejercicio es un poco muy básico y es más relacionado a vectores, pero lo voy a colocar en la parte práctica. ¿Qué más? Aquí está un poco la continuación del ejercicio. Y está la segunda parte de este ejercicio, de este ejemplo. Lo vamos a dejar así. Y continuando con la tercera ley de Newton, podemos hallar algunas aplicaciones más de carácter práctico, o sea, para el examen. Vamos a ver que hay un tipo de fuerza de acuerdo a la tercera ley de Newton que se llama la fuerza normal. Es cuando un objeto reacciona de una forma hacia otro objeto. El ejemplo más básico de una fuerza normal es cuando yo coloco un objeto apoyado en el piso. El objeto ejerce su peso acá, ejerce un peso, pero el piso o el suelo o el sistema de referencia reacciona hacia el objeto con una fuerza normal. Esto es una clásica aplicación de la tercera ley de Newton. ¿Qué más? Esta fuerza normal es debido a la gravedad. Todo objeto tiene un peso, que es igual a la masa por la gravedad. Esto. ¿Qué significa? Que cuando está fijo siempre tiene una superficie punto de apoyo, obviamente, porque un objeto no puedo suspenderlo en el aire. Si lo suspendo en el aire va a estar en caída libre, en un momento va a caer al suelo, igual va a apoyarse y va a haber esta reacción normal. Entonces la fuerza normal es la que ejerce una superficie sobre un objeto que está apoyado en la misma. Siempre es en sentido contrario, si se dan cuenta. Aquí está el otro ejemplo. Si yo tengo un plano inclinado, apoyo un objeto, el objeto ejerce su peso en esta dirección, el plano inclinado responde con una fuerza en la misma dirección de la superficie de apoyo. Y esta fuerza normal es una correspondencia de la tercera ley de Newton. Aquí tengo un ejemplo un poco más complicado, donde tengo dos superficies inclinadas con diferentes ángulos de inclinación, y puede ser una esfera o un cilindro apoyado en estas dos superficies. Por cada superficie de apoyo, esto es muy importante, por cada superficie de apoyo existe una reacción normal. Este objeto, ¿cuántos puntos de apoyo tiene? 1, 2, por lo cual tiene dos normales. Y estos son otros ejemplos igual de la reacción normal. ¿Qué más? Hay otra fuerza también de acuerdo a la tercera ley de Newton que se llama la fuerza elástica o la ley de Hooke. La ley de Hooke se refiere a la acción de resortes. Y una tercera que es la fuerza de fricción, que se refiere a la rugosidad del objeto o de la superficie donde la cual yo estoy en contacto. Esta de acá, la fuerza elástica, ley de Hooke, la ley de fricción, y lo que resta del capítulo, que es la tensión y algunas aplicaciones del ejemplo, lo vamos a dejar a continuación, y lo vamos a describir también como complementos de las tres leyes de Newton y que nos van a servir para el caso práctico.
Continuando con la ley de acción y reacción y algunas fuerzas complementarias, está también la fuerza elástica, que es muy conocida como la ley de Hooke. Vamos a ver en el caso real, van a ver que hay muchos exámenes, prácticas que están llenas de ejemplos de la ley de Hooke. También lo mismo con la fuerza normal, ¿no? La fuerza elástica se usa bastante en los ejercicios que entran en los exámenes de la universidad. Así que nos conviene memorizar que este tipo de fuerza, qué tipo es y cómo se utiliza. La fuerza elástica, explicando un poco más, habla acerca de la elasticidad de los resortes, de la elasticidad de Hooke o la ley de Hooke, y establece una relación entre el alargamiento o estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada. Por si acaso, este resorte o muelle tiene dos capacidades, una de estirarse y otra de comprimirse. Entonces, la elasticidad es la propiedad física en la que los objetos son capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto. Algo importante de decir que un resorte, que cuando se estira o se comprime, este resorte tiene la capacidad de volver a su estado normal o regular. Es decir, es un resorte ideal indeformable, indestructible, lo cual lo hace ideal para estos casos de estudio. El objeto tiene la capacidad de regresar a su forma original cuando cesa la deformación o cuando termina la acción de la fuerza. Depende del tipo de material. No vamos a hablar de los tipos de materiales de resorte, tampoco nos interesa eso en esta asignatura. Los materiales podrían ser elásticos o inelásticos. Lo que sí necesitamos saber que los materiales inelásticos no regresan a su forma natural, pero los materiales elásticos, como resortes reales que son metálicos, pueden volver a su estado natural. ¿Qué más? La ley de Hooke exactamente es una ecuación. Y si se dan cuenta, esta ecuación es con signo negativo. El signo negativo se debe a que esto es una ley de acción y reacción. El peso, en este caso del ejemplo, un resorte está colgado, un peso ejerce una fuerza sobre el resorte y el resorte reacciona, queriendo volver a su estado original. Si el peso que aquí está colgando estira o logra estirar el resorte reacciona en sentido contrario, es decir, el peso está dirigido hacia abajo y la fuerza de reacción, la ley de Hooke, está dirigido hacia el resorte. Y esa fuerza trata de devolver al resorte a su estado natural. Utilizamos el valor de una constante K. Esta constante es una constante elástica que tiene unidades de kilogramos por segundo al cuadrado. ¿Qué más? Esta constante elástica indica cuánto se resiste al alargamiento. Cuanto mayor es la constante elástica, significa algo así como que el resorte es más fuerte o más duro de estirar o comprimir. Un valor alto significa que se necesita mayor fuerza para comprimir o alargar. De eso se trata, ¿no? No voy a hablar más acá de esta fuerza elástica o ley de Hooke. La ecuación es esta, con signo negativo. Necesito recordar que es la ley de Hooke. Hacia adelante para los exámenes. Otra fuerza importante que sí llegamos a utilizar es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es muy importante en los sistemas dinámicos reales. Les voy a dar varios ejemplos o un ejemplo en concreto de la fuerza de fricción, que es cuando nosotros caminamos por las calles o por cualquier superficie plana. Nosotros, para caminar en la calle, por ejemplo, necesitamos primeramente de unos calzados. Esos calzados tienen una planta de goma. La planta de goma del calzado interactúa en este punto directamente con la superficie del suelo, pero ambas deben tener una rugosidad. Tanto el calzado como el piso deben tener rugosidad para que el calzado de una persona tenga agarre en el suelo y por impulsarse hacia atrás con su pie pueda ir hacia adelante. De eso se trata el caminar. Entonces, la fuerza de fricción está presente en todos los sistemas mecánicos. Algo que recalcar es que la fuerza de fricción produce fricción, como su nombre lo dice, y esa fricción puede traducirse o en sonido o puede traducirse en calor. Se han dado cuenta que
Cuando un automóvil viaja por la carretera, las llantas hacen sonido al tener contacto con el asfalto, pero además producen calor, las llantas se calientan. Entonces eso produce la fuerza de fricción. ¿Qué más? La fuerza de fricción se opone al movimiento en realidad. Si un objeto quiere moverse en una dirección, la fuerza de fricción se opone con la misma fuerza en sentido contrario. La fuerza de fricción es paralela. Si se dan cuenta, aquí tengo un objeto que está jalándose con una cuerda mediante una fuerza F. Esta fuerza de fricción en color rosado, el vector en rosado, me está indicando que la fuerza de fricción se opone a la fuerza que quiere producir el movimiento. Por tanto, es una aplicación de la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación de la fuerza de fricción es igual a fuerza es igual a μ por normal. Es igual a μ por normal. Ahora vamos a ver qué es el valor de μ. No lo conocíamos hasta ahora, lo estamos introduciendo. Ahora el valor de μ es un coeficiente de rozamiento que tiene valores entre 0 y 1. ¿Qué indica este coeficiente de rozamiento? Indica cuánta resistencia opone el objeto con su fuerza normal a ser movida de su lugar o de su estado de movimiento, o a ser cambiado de su estado de movimiento a velocidad constante o en reposo. De eso se trata la fuerza de fricción. La ecuación que necesito que recuerden es fuerza es igual a μ por la normal. μ es el coeficiente de rozamiento. ¿Qué unidades tiene? Si se dan cuenta acá, si normal es fuerza y esto es igual a fuerza, necesariamente el valor de μ es adimensional. ¿Qué más? Casi concluyendo ya esta parte final del capítulo de dinámica, tenemos la fuerza de tensión, o propiamente se le llama tensión a secas. La tensión está relacionada a un medio de transmisión que es un cable o una cuerda. La tensión se transmite a través de una cuerda. Es una fuerza que puede existir debido a la interacción de un resorte. También hay tensión en un resorte. Una cuerda o un cable cuando está atado a un cuerpo y se jala o tensa. La fuerza de tensión, como les dije, actúa en cuerdas en su mayor parte y ocurre hacia afuera del objeto y es paralela a la cuerda o resorte en el punto de la unión. Vean este ejemplo de acá. Tengo un objeto colgado mediante una cuerda del techo y aquí está el objeto. El objeto ejerce un peso, un vector de peso o fuerza dirigida hacia abajo con la letra W. Y en la cuerda existe una tensión. En este punto de unión entre la cuerda y el objeto existe una tensión que es la reacción del peso dirigida en sentido contrario hacia la cuerda en la dirección de la cuerda. A esa fuerza se le llama tensión. Es algo como la reacción normal en las cuerdas, pero se llama en este caso tensión. Vean este ejemplo de acá, la masa 2 está teniendo un peso hacia abajo, la masa 1 también un peso hacia abajo. En este punto de unión entre el objeto y la cuerda hay una tensión dirigida hacia arriba. Para el otro objeto, también el objeto tiene un peso hacia abajo y existe en este punto una tensión en la cuerda dirigida hacia arriba. Aquí hay más ejemplos. Todo sistema que tenga una cuerda tiene una tensión. Les voy a dar un pequeño tip que no está escrito acá, pero nos va a ser muy útil. Cuando nosotros describimos un sistema, cuando hablamos de un sistema de fuerzas o tensiones, un sistema de fuerza por cuerdas o tensiones, necesitamos aclarar específicamente cuántas tensiones hay en el sistema. Aquí, si les hago una pregunta, ¿cuántas tensiones hay? La respuesta es simple, hay una tensión. Les voy a dar el tip es que existen tantas tensiones como cuerdas existan en el sistema. En este sistema hay una sola cuerda, por lo cual hay una sola tensión. En este sistema hay una sola cuerda que viene acá, pasa la polea y acaba en el otro objeto. Por lo cual, si hay una sola cuerda, hay una sola tensión. La tensión de este lado es la misma de este lado. Ese tip se aplica en el caso práctico. En este sistema, ¿cuántas cuerdas tenemos? Si se dan cuenta, tenemos una cuerda, 2, 3 cuerdas. Por lo cual, en este sistema hay 3 tensiones.
En este sistema, ¿cuántas cuerdas hay? ¿Cuántas tensiones hay, perdón? Sería una cuerda, una sola tensión. La tensión de este lado es la misma tensión de este lado. Esa es la forma correcta de hacer un análisis de tensiones. Tal vez se va a ver esto más en la parte práctica, pero por lo pronto esa es la introducción de lo que es tensión. ¿Qué más? Aquí de a poco se han dado cuenta que hemos introducido un poco las poleas. ¿No? En la parte práctica se profundizará más acerca de la transmisión de fuerzas a través de las poleas. ¿Qué más? Soluciones de problemas en dinámica. Ya casi en la parte final de este ejercicio, de este capítulo, perdón, nosotros tenemos que hacer una solución de problemas en base a un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, en el caso práctico para resolver ejercicios de dinámica, siempre debemos realizarlo. En el examen también tiene una gran calificación realizar el diagrama de cuerpo libre en ejercicios de dinámica. Es necesario, es una herramienta necesaria para la solución de dinámica. ¿Qué más? Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada para analizar las fuerzas que actúan en un cuerpo libre. Por ejemplo, aquí les he mostrado varios diagramas mecánicos, dinámicos. El diagrama de cuerpo libre, aquí como su acrónimo lo resume, diagrama de cuerpo libre, es un dibujo abstracto donde yo separo el objeto de todo el sistema. Si estoy analizando este objeto, en mi diagrama de cuerpo libre yo lo separo y coloco todas las fuerzas que están actuando en él. En este objeto actúa un peso, aquí está. En este objeto actúa una normal por la tercera ley de Newton, aquí está. En este objeto actúa una tensión porque hay una cuerda, aquí está. Y si este piso o este lugar donde está deslizando el objeto tiene un coeficiente de fricción, hay una fuerza de fricción en sentido contrario a la dirección de la tendencia del movimiento. A eso se refiere. En este caso están otros ejemplos más. Miren, un plano inclinado, un objeto, una cuerda. Yo hago el diagrama de cuerpo libre de cada objeto que tengo en el sistema. Si estoy analizando este objeto acá en este sistema, habrá un diagrama de cuerpo libre. En este sistema hay dos diagramas de cuerpo libre. No tomamos en cuenta en este capítulo, ni en el examen tampoco va a entrar la masa de la polea. Consideramos que la masa de todas las poleas es despreciable. ¿Qué más? Aquí, ¿cuántos objetos hay? Un objeto, por lo cual habrá un diagrama de cuerpo libre para este ejercicio. Aquí tenemos dos objetos, habrá dos diagramas de cuerpo libre para este ejercicio, uno por cada objeto en el sistema. Aquí lo mismo, ¿no? Vemos un objeto apoyado en una superficie inclinada, actúa el peso hacia abajo, la normal siempre perpendicular a la superficie de apoyo, la fuerza que está jalando mediante la cuerda y la fricción que se está oponiendo o está queriendo oponerse al posible movimiento. Este ejemplo es un poco más complejo, donde me muestra un bloque apoyado en otro bloque de masa M1, M2 y actúa una fuerza. Si se dan cuenta acá, si yo hago el diagrama de cuerpo libre para el objeto grande, obtengo lo siguiente. Tengo una fuerza que actúa en el objeto grande, tengo un peso del objeto grande hacia abajo, la normal del objeto grande, y si se dan cuenta acá, debido a que el objeto M1 está apoyado al M2, experimenta una fuerza de reacción del objeto 2 al objeto 1. Eso es como que la normal de contacto del objeto 1 hacia el objeto 2. Esta es la fuerza de reacción del objeto 2 al objeto 1, llamado P'. Para el diagrama de cuerpo libre del segundo objeto o el objeto pequeño, tengo lo mismo. Generalmente siempre tengo el peso. El peso no lo voy a poder quitar, siempre actúa el peso hacia abajo. La normal, porque siempre está apoyada en algo, la normal 2. Y aquí dense cuenta algo. Así como el objeto 1, por la razón de que se apoya al objeto 2, experimenta una fuerza de reacción, el objeto 2, por la razón de apoyarse al objeto 1, experimenta también la fuerza de reacción, pero en sentido contrario. Aunque en este análisis está como P' y acá como P, estas dos fuerzas son iguales por la ley de acción y de reacción, pero en sentidos contrarios. P está yendo hacia la izquierda, P' está a la izquierda y P'
P está hacia la derecha. Esta ecuación es válida, ¿no? Esta de acá, P es igual a menos P'. Entonces, ya casi concluyendo, este es un diagrama de cuerpo libre. En la parte práctica se va a ver un poco más de cómo se aplican estos diagramas de cuerpo libre y utilizamos la segunda ley de Newton, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton para dibujar todas estas fuerzas existentes y hacemos un equilibrio con la segunda ley de Newton. Para cada eje de movimiento aplicamos la ecuación fuerza masa por aceleración. Si se dan cuenta acá, estos diagramas de cuerpo libre son bidimensionales, por lo cual aplicaremos una ley de Newton por cada dirección. Es decir, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración y sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Eso se va a ver en la parte práctica cómo se amplía la aplicación de esta ecuación de la segunda ley de Newton. Y hasta aquí sería la parte final de este capítulo. Quiero recomendarles que si es que tienen dudas pueden escribir en los comentarios del video o también pueden escribirme directamente en el WhatsApp. La parte teórica, si hay algo que no han entendido pueden volver a repetir el video o buscar más información bibliográfica para profundizar en el tema. Ya hasta aquí habríamos acabado el capítulo número 5 de dinámica lineal. Esta misma semana vamos a continuar con el capítulo de dinámica circular que utiliza los mismos principios. De todas formas, adicional a esta parte práctica que van a ir viendo, les voy a colocar, a esta parte teórica del capítulo 5, les voy a dar una fecha para que puedan ver estos videos, puedan hacer el reporte de que han visto este video. Finalmente les voy a subir algunas partes prácticas de resolución de ejercicios, en la cual ustedes van a poder ver cómo se resuelven ejercicios. Posterior a eso, voy a subir también la práctica de dinámica para que empecemos a resolver. Todo esto, como les digo, tiene que ser de forma semanal. Lo que estimo es que esta semana nos dediquemos totalmente al capítulo de dinámica. Primero dinámica lineal y dinámica circular acabaríamos también en esta semana y por si acaso estamos en fecha 27 de abril del 2020 y la idea es que esta semana tenemos todos los videos. Subo los videos de la parte práctica, les voy a entregar la práctica esta semana, pero lo vamos a presentar hasta el siguiente lunes, como lo habíamos acordado en el seguimiento. Si requieren más tiempo, por favor me escriben. Si están atentos a esta parte final del video y requieren que se amplíe la siguiente semana la presentación de la práctica de dinámica lineal y circular, no hasta el siguiente lunes, sino hasta el siguiente martes o miércoles, me comunican, traten de escribirme, traten de indicarme que requieren que les dé más tiempo, si no les parece como fecha de presentación los días lunes. Ya, finalmente este capítulo es muy interesante, da para hacer muchos tipos de ejercicios, por si acaso, hay muchos tipos de ejercicios. Para el segundo parcial, como que este capítulo de dinámica es el plato fuerte del segundo parcial, así que nos toca mucho por practicar, mucho por hacer, mucho por estudiar. Ya si hay algo que no entienden, como les digo, profundicen. Seguramente hay más material en internet específico por cada duda que ustedes tengan. Y también debe haber muchos ejercicios por resolver y material resuelto. Entonces, queda del lado de ustedes profundizar. Si tienen alguna duda, igual yo estoy disponible. Si es que tienen alguna duda, me escriben. Y como les había adelantado, quiero que esto sea más interactivo, pásenme sus dudas, algunas aclaraciones o alguna acotación que realmente falta en la clase de ahora, pónganla en los comentarios y vamos a ir discutiéndolo en el claro. Ya hasta aquí la clase de ahora, les deseo que estén bien de salud, estén resguardados en sus casas, respetemos las normas del gobierno, mantengamos la disciplina de tener todo limpio en la casa. Al salir debemos cumplir normas de desinfección, en lo que es retornando a casa después de salir a la calle. Tomemos las medidas. Realmente creo que no ha habido noticias de que alguna persona relacionada a la universidad o específicamente al curso prefacultativo esté con novedades acerca de esta enfermedad. Espero que Dios mediante se mantenga así y podamos retomar las actividades normales. Ya, ok.
Muchas gracias, hasta ahí sería todo. Les deseo que les vaya bien. Hasta luego.